cual los conocimientos que estáis adquiriendo tienen mucha utilidad práctica. Por lo tanto, pasar a verlo esto que vale la pena. Hago una línea un poquito más fuerte, quebrada, a una zona así, puedo hacer un agujero, ¿sabes? Entonces, dale el volumen. Todas esas cosas que a lo mejor en esa foto no están muy claras, que no se ven muy bien, ese surco por dónde va, dónde empieza, dónde acaba, qué curva tiene, todo eso lo vamos a resolver aquí. Tan pronto unamos el trozo que voy a dibujar aquí, no con la misma precisión, pero ya con mucha más dificultad porque ya es el volumen, ¿vale? Lo importante es que vais a aprender a hacerlo mejor que lo que hacíais antes de haberlo intentado. Trazo esta línea, trazo esta otra línea aquí, más o menos, y trazo la curva, aquí va una hoja, la punta de la otra hoja. Y vamos así poniendo los elementos, dándole volumen y poniendo las cosas en su sitio. Cuando esto esté, más o menos, pues ahora aquello que hacía yo con el arte, lo voy a hacer con el arte, ¿vale? Aquí, por aquí hay una hoja que va a ir encima. Pues ahora pongo así. Muy bien, vale. Entonces, ¿por qué la más abierta? Porque es la que va a hacer más trabajo y luego el repaso de lo que son las hendiduras finitas es posterior al trabajo que hace esta. Por ejemplo, esto que casi hay que intuirlo, que en la foto no se ve, ¿no? O sea, hay aquí un surco, pero hay aquí una hendidura que puede ser así, ¿no? A veces tienes que ver la sección de las hendiduras, ¿no? Vale, esta sería la sección. Vale. Entonces ahí va una gubia ancha, una gubia estrecha. Entonces, lo que siempre hay que hacer con las gubias es la parte alta de los surcos. Entonces, esta gubia, por ejemplo, cogería aquí. Luego vendrías con otra gubia más corta, con un cañón más estrechito y le harías eso. Pero en principio lo grande. Entonces ahora, estos dos surcos que hay aquí, altos, van por aquí. Tú ahora aquí lo tienes modelado de una manera, pero aquí aún se puede rectificar bastante. Venimos con la gubia y la hacemos, ¿no? Luego ya serán las otras partes. Por ejemplo, aquí. Claro, esta es la mejor forma de practicar, porque eso es muy fácil de lograr. Efectivamente. Entonces, el aprendizaje en la escayola está muy bien porque incluso te equivocas, puedes echar material encima, volver a poner, y aquí lo estudias es muy fácil. Aquí no tienes la problemática de la veta de la madera. Entonces aquí puedes incluso hacerlo con soltura, pero ya vas practicando cómo quedan las cosas una vez que apliques la gubia, ¿no? Claro, ¿Ves esta curva de aquí, por ejemplo? Esta hoja, ¿no? Va el tramo, esta es la parte alta del surco y aquí hay otra parte alta. Entre esto y esto hay un hueco así redondo. Vale, pues yo le paso la gubia. ¿Qué es? ¿Sabes? La parte esta. Y luego, una vez que tienes los bordes salvados ya,
Entonces escargas. Entonces escargas. Claro, porque tienes la veta así, ya está saliendo solo y muy poquita madera. Pero siempre pegas primero el corte que está del canto. Claro. Vale. Tan pequeñita, Sí. es mejor asegurar con la gubia. Ahí, así. Vale. Y ya ves, he llegado a la línea y he dejado una curvita. Eso sí. ¿Cuál es el lado bueno aquí? A ver. ¿Cuál? No, este es el lado bueno para aquí. Para aquí es el lado bueno este, ¿vale? ¿Ves que corta bien y limpia? ¿Ves que está bien? Y ahora aquí tienes que darle por el otro lado, así. Vale. Y después, eso tienes que entender, ¿vale? Tienes que entender muy bien eso. A ver. El lado bueno es este, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuál es el bueno? Sí, este, ¿no? Este es a lo que yo me refería, ¿vale? Cuando tú cortas así, ¿cuál de estos dos es el bueno? Tienes que verlo antes de hacerlo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí. Porque si lo ves, ya no te equivocas. Tienes que verlo con respecto a la curva, a la madera, a la fibra, a la veta, ¿vale? Entonces tú sabes que aquí es el lado bueno en esta dirección y este es el lado bueno en esta dirección. Esto es lo más importante de trabajar la madera. La herramienta en este y tengo que volver por este lado para dejar este lado de aquí bien. ¿Ves? Así queda todo bien. ¿Por qué? Porque la mitad del surco, esta mitad, los pelos están de punta así y aquí están así. Entonces el sentido del corte es cortar los pelos al bies por aquí y cortar los pelos al bies por aquí. Por eso este es el sentido de corte en este lado y este es el sentido de corte en este otro lado. Eso es básicamente lo que hay que hacer siempre en la madera. Por ejemplo, la veta está aquí, ¿vale? Esta es la veta, ¿no? Y tú tienes aquí esta curva, ¿no? Los pelos están de un lado a otro. Cuando tú cortas hacia allá, estás cortando bien este lado. Si cortas hacia allá por aquí, estás cortando mal porque los estás pillando de punta, los pelos, ¿vale? ¿Ves? En cambio, si los cortas así, los estás cortando sesgado. Por lo tanto, vas a favor de la venta. Y eso en cada cosa tienes que hacerlo y siempre hay que moverse mucho. Cuando estás haciendo una talla te tienes que mover mucho de lado. Estas son las flores maravillas, que les llaman así, las maravillas, por eso a esta Virgen le llaman así, la Virgen de las Maravillas, que además también, como ya nos contó en aquel momento Pablo Carballido, el barrio de las Maravillas era el barrio de Panaderas, donde está ahora esa iglesia. Hicimos el proceso desde el principio, desde que se crea un dibujo, luego se hace en barro, el original, se hace un molde y se hace una reproducción en escayola. De esa reproducción en escayola o en cualquier otro material que se reproduzca es donde vamos a tener el modelo para tallar en madera. Es decir, todo este proceso que vosotros hicisteis en este ejercicio del ornamento que trabajamos, pues lo tuve que hacer yo exactamente igual, pero con una mano
Quero decir, transmitir para animaros a que adquiráis una cultura personal. A pesar de las maravillosas máquinas modernas, lo que hace el hombre con sus propias manos sigue siendo importante y necesario. Con la herramienta adecuada, el don de la habilidad y el conocimiento del oficio se pueden hacer grandes obras. Y con esta pequeña caja de herramientas, un hombre con su habilidad y su conocimiento y su oficio puede ir a muchos sitios y conseguir muchas cosas.